espacio Voz para el Cambio, una ventana de opinión de compromiso con la patria, con la humanidad, con los principios, con los valores del padre de la patria. Esa es nuestra apuesta cada día. El ideario de Juan Pablo Duarte. Don Ponserrate, saludos. Buenos días, Alfonso Torres. Usted parece que amaneció más contento hoy por ser Día de la Patria, porque usted está menos feo hoy. Muchísimas gracias. Es que hoy estamos de celebración, hoy es día realmente de Duarte, y Duarte es una figura que todos los dominicanos debiéramos tener en la principal habitación, es decir, en la sala, a la entrada de nuestros hogares, para que nos dé ese fervor patrio con la que él vivió y murió por nuestra República Dominicana. Juan Pablo Duarte, el dominicano más ilustre y el dominicano menos seguido en nuestra patria. Pero así son las cosas, como dice usted. Muy bien, Ponserrate. También hay una imagen de Duarte joven. Este es un retrato de Antonio Medina, un artista nuestro muy bueno. Bueno, Ponserrate, así es. Yo tengo aquí siempre a mi espalda, dándome fe y fuerza, esa imagen de Juan Pablo Duarte, por supuesto. Ahí tengo el apóstol de Cuba y de América, don José Martí. Y ahí al ladito, pienso que usted puede verlo, a ese hombre grande, a Fidel. Bueno, vamos a ver si don Tito Olivo se conecta con nosotros para conversar de estos temas y otros. Ahí vemos la imagen de David Ortiz, muy feliz, muy contento junto a su padre y a don Pedro Martínez, celebrando la noticia de que pasó a ser un inmortal. Qué bueno. Son de las cosas que a uno lo hacen sentir bien como dominicano. Yo siempre digo aquí a Juan Francisco y al país que gracias a los atletas nuestros, muchas veces uno bota el golpe del estrés con las malas acciones de los políticos. Y cuando hay crisis fuerte, aparece un joven nuestro atleta que conquista un título, una medalla, o tiene una gran competición, una gran carrera, una gran hazaña, y entonces uno retorna como a la felicidad del dominicano, porque el dominicano es un ser que está estructurado culturalmente para ser feliz. Eso es correcto, y aún dentro de la desgracia, aún dentro de un bajón como fue esta pandemia, el hecho de que en los Juegos Olímpicos una niña campesina, estudiante de nuestra universidad de escasos recursos como Marilady Paulino, nos diera 2 medallas de plata en un cónclave deportivo universal, palió un poco la situación de la pandemia, y ahora con esta elección de David Ortiz Arias al Hall of Fame de las Grandes Ligas, claro que es un respiro y claro que nos da una alegría y nos da un tema para conversar fuera de lo cotidiano, de esta tragedia cotidiana que vive el pueblo dominicano y de este robo que continúa y que permanece, los empresarios de la oligarquía robándose las cosas públicas y los dineros del pueblo, y lo vemos así, y que lo defiende el Senado, lo defiende la Cámara de Diputados, lo defienden los políticos, lo defienden los ministros, lo defiende el propio presidente de la República. Y cree que nosotros somos bobos y estúpidos y nos dicen que no, que el patrimonio va a quedar en manos de nosotros mientras los estén administrando y sacando beneficio los empresarios. Y nosotros nos vamos a tragar el cuento, don Alfonso, y nos vamos a quedar de brazos cruzados y no vamos a hacer nada porque ellos tienen la razón. Aquí los políticos abusan, disponen del patrimonio que es de todos a su antojo, porque ellos están facultados para administrar y no consultan a nadie, simplemente hacen las cosas. Y se ponen de acuerdo con una cúpula. Bueno, ahí entró don Tito Olivo. Don Tito, saludos, ¿qué tal? Saludos, buenos días. Estaba tratando de entrar hace unos minutos, pero parece que el Zoom me tenía
con problemas. Tito, para empezar a conversar con usted, le voy a poner dos temas. Uno, el de David Ortiz, ya exaltado al Salón de la Fama. ¿Cómo se siente Tito? Y dos, 26 de enero. No digo más nada. Adelante, Tito. Bueno, con David Ortiz todos estamos felices y contentos. Otro dominicano más al Salón de la Fama, un país pequeño, pero ya con varios peloteros en el Salón de la Fama, y le auguramos éxito. Y del 26 de enero, bueno, hoy estamos 26 de enero, día de Juan Pablo Duarte, padre fundador de la patria. Veo que tú lo tienes ahí atrás. Un hombre que se dedicó en cuerpo y alma a poder crear una nación independiente, libre, independiente. No solamente de Haití, como muchos piensan, ¿no? Hubo la separación. Él decía, la República Dominicana ha de ser libre e independiente de toda potencia extranjera o se hunde la isla. Y por eso, cuando se dio la anexión a España, él tomó el camino de los restauradores y estuvo presente en la lucha restauradora. Entonces podemos hablar de Duarte, de ese Duarte revolucionario para su época, escúcheme, de ese Duarte antiimperialista, que lo fue, luchó contra el imperio español, y de ese Duarte constructor de una nación. Entonces, muchas gracias, Tito. Adelante, Aristóteles Ponserrate. Es bueno tener a Tito porque Tito es un conocedor de la política y la economía latinoamericana, y es bueno tenerlo, y mundial, pero es bueno tenerlo acá con nosotros y compartir por primera vez en Voz para el Cambio con él. De mi parte, un abrazo para Tito. Quiero preguntarle a Tito, ¿cómo ve Tito la figura de Duarte para que las organizaciones de izquierda y democráticas y progresistas del país lo tomen como bandera de unidad? ¿Cómo lo asume Tito Olivo eso? Abrazo en la distancia, hermano. Sí, nosotros en la izquierda y en los grupos progresistas no hemos descuidado de la figura de Duarte. Fidel, para la lucha revolucionaria de él, tomó a Martí, y el pensamiento martiano fue que pudo nuclear a todo el pueblo cubano en esa lucha libertaria. Recuérdate que él desembarcó con 82 hombres y le mataron 70. Él quedó él y 12 personas más. Y él y esos 12 hombres mal equipados, mal armados, pudieron vencer unas fuerzas armadas de más de 50,000 hombres con barcos, aviones, tanques, cañones y bien equipadas. Entonces, él pudo hacerlo por dos cosas. Primero, porque en el centenario de Martí, tomó a Martí como estandarte para luchar contra el golpe de Estado que había dado Batista. Y segundo, porque conocía la idiosincrasia de su pueblo. Y es por eso que cuando Fidel le dice al comandante Guillermo García que qué parque de armas tiene, y Guillermo García comienza a decir, tenemos una M1, tenemos un Remington, tenemos... Él le dice, ahora sí yo me di cuenta que somos gobierno,
Y Raúl le dice al Che, ahora sí yo me di cuenta que mi hermano está loco para el carajo. Inmediatamente él le pregunta, y esto me lo contó el comandante Guillermo García, cuál era el cuartel que tenía más negro y mulato. Y él le contestó que el cuartel de los Güeros. Y él dije, ese vamos a atacar. Y si yo caigo, la consigna es que el negro y el mulato va a tener el mismo nivel de aceptación en el gobierno revolucionario que el blanco. O sea, no va a haber diferencia. Y esto catapultó a Fidel. Nosotros no hemos sabido utilizar la figura de Duarte y lo que Duarte representa para la unidad de las fuerzas progresistas. Muchas veces nos vamos a figuras externas a la República Dominicana y tratamos de proyectar esa figura externa, pero eso no hace el clip necesario con la población. Pero tampoco ahondamos en los puntos que nosotros entendemos o debemos de debatir con la población, que son los problemas que están ahí latentes. Muchas veces nosotros decimos el modelo neoliberal, pero no desarrollamos ese modelo neoliberal, porque no lo sabemos, no lo hemos sabido introducir. Cuando se da el desarrollo económico liberal con el proceso de industrialización, nuestras naciones en 1765 eran naciones que predominaba el esclavismo. Y en el Haití francés, la esperanza de vida no llegaban a los 30 años. Y bajo esa premisa de explotación es que surge ese capitalismo que Adam Smith, en La riqueza de las naciones, dice que como una mano invisible que flotaba, creaba las condiciones para que ese trigo que venía de América Latina o de América, del continente americano, bajo explotación esclava, llegara a Europa, se transformara en harina y que el panadero lo pudiera llevar a la mesa de la persona que iban a comer. Pero ¿por qué era? Porque tú tenías unas manos de obras esclavas explotando ese trabajador cuando la esperanza de vida era de 20 y pico de años, porque trabajaban hasta 16, 18 horas en la finca del esclavista, y cuando se enfermaban lo mataban porque ya no le daba producto. Entonces, eso le generaba esa riqueza que Adam Smith llamaba la riqueza de las naciones. Pero cuando nosotros comenzamos nuestro proceso de independencia en los 1800 y principios de 1900, se lo asignó a la producción de materia prima barata. Nosotros éramos suplidores de materia prima barata y compradores de productos industriales terminados caros. O sea, nosotros le enviábamos el café, el cacao y todo, y ellos nos enviaban productos terminados caros. Ahora, con el proceso de el desarrollo del neoliberalismo que comienza en América Latina por Chile en 1973, pero que después se introduce en América a través del consenso de Washington en los 80, y donde la República Dominicana fue el primer país que se utilizó como laboratorio. En el año 1982 se firmó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y creó una poblada en abril de 1984. ¿Y cómo se introduce? Bueno, se introduce a través del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, con acuerdo, y a través de lo que se va a conocer como la Iniciativa de la Cuenca del Caribe, a través de lo que se conoce como Maquila,
Ya no somos productores de materia prima barata. Nosotros entonces vamos a ser también suplidores de mano de obra barata, porque se necesitaba eso para reducir los costes que se habían producido en los 70 con la primera crisis energética que se da con la crisis del petróleo en el año 1973 y después con la segunda crisis energética que se da con la guerra de Irán e Irak y con el triunfo de los ayatolás, y que el petróleo pasa de $2.50 primero en la primera crisis a $11 y de $11 a $29, y esto hace que los costes empresariales se disparen. Entonces ellos decidan eliminar el modelo keynesiano, que tenía una serie de bondades para los trabajadores y toda la cosa, y enfrentar los sindicatos y comenzar o sea, el capital va a migrar, que el capital pudiera migrar, pero él decía que también la fuerza de trabajo migrara, pero ellos frenan la fuerza de trabajo. Entonces esto hace que esas maquilas, esas zonas francas, lleguen a nuestras naciones con manos de obra muy barata. Se le plantea a esas empresas que van a tener salarios mínimos, o sea, los trabajadores van a ser de trabajo mínimo, los salarios, y ellos van a decir que van a dar una serie de compensaciones como comida, como transporte y toda la cosa, y lo otro es que no van a pagar impuestos sobre la renta, ni ningún tipo de tasa, ni de arbitrio, ni de impuestos. Entonces se le elimina al gran capital los impuestos y se transfieren al consumo. ¿Y qué planteaba Keynes? Yo no estoy hablando de qué planteaba Carlos Marx, ni qué planteaba Keynes. Keynes decía, el impuesto al consumo es el peor de los impuestos que puede existir. ¿Por qué? Porque cuando tú grabas el consumo, aquel que tiene salario mínimo tiene todos sus ingresos que utilizarlo para el consumo y tiene que coger prestado para seguir consumiendo. Entonces, él está subsidiando al rico. ¿Por qué? Porque el que gana 1 millón, 2 millones mensuales, tiene una tasa de ahorro de alrededor del 90%. Y esa tasa de ahorro del 90%, sus ingresos quedan libres. Y eso es lo que se ha hecho. Por eso, en esta crisis, el gran capital se multiplicó en la crisis del coronavirus, que no es una crisis económica que surge inmediatamente, es una crisis sanitaria que se da por la sobreexplotación del hombre, de los recursos que tiene el planeta. Entonces, la crisis venía gestándose desde la crisis del 2007 y es ahí donde esa situación explota. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Nosotros tenemos que ver cómo opera el modelo neoliberal con la ARS, con la AFP, porque se ha privatizado todo. Entonces, nosotros tenemos que plantear soluciones a la ARS, a la AFP, los salarios, cómo puede el Estado invertir en educación, en salud, cómo pueden aparecer empresas cooperadas donde la mano de obra tenga acciones, donde el Estado tenga acciones y el sector privado también en diferentes áreas tenga acciones. Las empresas mixtas entre capital y el Estado. Entonces, todo esto, pero no con la forma que tenemos y que hemos desarrollado, donde el sector privado se lleva la masa y el Estado se lleva el hueso. Bueno, gracias, Tito. Vamos a ir a una pausa, pero quiero agradecer la sintonía que tenemos desde Dajabón con Salvador Díaz, el locutor de Más Historia en Dajabón, 60 años al micrófono,
Gracias, Salvador Díaz, por estar ahí con nosotros. Gracias, Jaime Meléndez. Así que vamos a una breve pausa y retornamos con don Tito Olivo y Poncerrate. Pausamos, señor director.